En esta clase vamos a recordar cómo operar entre expresiones algebraicas racionales. Una expresión algebraica racional o algebraica fraccionaria es el cociente entre dos polinomios, de los cuales el que sea denominador tiene que ser distinto al polinomio nulo. Como en la división de números, no podemos dividir por cero. Entonces, siempre hay que analizar lo que llamamos el dominio de validez, es decir, qué valores, en este caso de la x, anulan el denominador, porque esos valores no pueden tomar la expresión. Entonces, en este caso, fíjense que si la x vale un medio, 2 por un medio es 1, 1 menos 1 es 0, estaríamos trabajando con un 0 en el denominador. Por lo tanto, siempre aclaramos que el dominio de validez de esta expresión son todos los reales, excepto el un medio. Lo podemos definir, el dominio de validez es un conjunto, ¿no es cierto? Porque es el conjunto de valores que puede tomar la x. Lo podemos definir por comprensión o lo podemos definir como diferencia de conjuntos. Recuerden que hay una explicación referida a teoría de conjuntos si necesitamos repasar estos conceptos. Para definirlo por comprensión, vamos a decir que en el dominio de validez está cualquier número real distinto de un medio. Si lo definimos como diferencia, decimos todos los reales excepto menos el conjunto formado por el valor un medio. Otro ejemplo, si tenemos esta expresión, la variable es t, vamos a decir lo mismo, son todos los reales, acá tendría que figurar t distinto de 2, que es el valor que anula el denominador, o como una diferencia entre R, el conjunto de los reales, y el conjunto formado por el 2. En este último caso, si el denominador es x al cuadrado, fíjense que el valor que anula el denominador es el 0 directamente. Entonces, en el dominio de validez puede estar cualquier número real que no sea el 0, también definido o por comprensión o por diferencia. Puede haber más de un valor que tengamos que extraer, ya lo vamos a ver en los ejemplos, o puede ser que el denominador no presente raíces reales y por lo tanto el dominio de validez son todos los reales. Supónganse que tuviese una fracción con denominadores x al cuadrado más 1, que en el conjunto de los reales no se anula. El otro concepto que vamos a necesitar recordar antes de operar es la simplificación, también muy similar a la simplificación de fracciones numéricas. Simplificar expresiones algebraicas racionales es dividir numerador y denominador por un mismo factor hasta que ambos polinomios o expresiones sean primos entre sí, o hasta que no se pueda seguir simplificando, o bien hasta llegar a expresiones o a la expresión irreducible como pasa con los números. Supónganse 20 sobre 15, nos damos cuenta que se puede simplificar por 5 y nos queda 4 tercios, que es irreducible porque el único factor en común es el 1. En el caso de las fracciones algebraicas también analizamos esta primera expresión. Entonces, como necesitamos simplificar, o sea, dividir numerador y denominador por un mismo factor, necesitamos tenerlas factorizadas. Siempre recuerden que probamos a ver si es posible aplicar el primer caso, como en esto. Podemos aplicar el primer caso ya que 7a² es un factor común a ambos términos. Extraemos 7a² factor común que multiplica a i al cuadrado menos 4n². Recuerden que el factor común es el procedimiento inverso a una distributiva, ¿no? Si acá distribuimos, obtendríamos el numerador de la expresión dada. En el denominador también hay factores en común. 5a son factores comunes, entonces lo podemos extraer como factor común, que multiplica a i menos 2n. Una vez que tenemos esta expresión, miramos si alguno de los factores obtenidos, a su vez, puede seguir simplificándose. En el caso del denominador, fíjense que i menos 2n no se puede factorizar, pero en cambio en el numerador, i al cuadrado menos 4n² lo podemos
factorizar por un quinto caso de factoreo, o sea, lo podemos pensar como una diferencia de cuadrados de bases i y docena respectivamente. Entonces, en el paso siguiente, repetimos 7 al cuadrado, que va a quedar igual, y en lugar de este tercer factor, escribimos su expresión factorizada según el quinto caso. I menos 2n por i más 2n. Y en el denominador repetimos los mismos factores. Una vez que está todo factorizado y vemos que ya no se puede seguir factorizando, es decir, que tenemos polinomios primos como factores, ahí analizamos qué factores pueden simplificarse. Recordemos que factor es algo que aparece multiplicando. En este caso tenemos números, tenemos letras y tenemos expresiones, sumas o restas. Entonces, por ejemplo, a al cuadrado con a al cuadrado en el numerador con una a en el denominador. Recuerden que lo que estamos pensando es si hay el mismo factor en el numerador que en el denominador, como acá, ¿no es cierto? Acá simplificábamos por 5 porque en realidad 20 es 5 por 4 y 15 es 5 por 3. Es decir, hay un 5 repetido, vamos a decir de esa manera, en el numerador y en el denominador. Entonces, lo que tenemos que buscar es eso, que haya un mismo factor arriba y abajo, en numerador y denominador. En el caso de a cuadrado es a por a. Una de esas dos a la voy a simplificar con la de abajo. Entonces, la forma de indicarlo, recuerden que es tachando, digamos, el exponente, ¿no es cierto? Y quedaría a la 1 con el de abajo, que ahí sí se cancela, por lo tanto, a lo tacho y quedaría 1 directamente. Fíjense que de los dos factores polinomios de arriba, tenemos un factor abajo que es el mismo, i menos 2n. Entonces, el mismo factor i menos 2n que está multiplicando tanto arriba como abajo, lo podemos simplificar. Pero fíjense que se simplifica completo, es decir, la suma como tal o la resta como tal es el factor repetido y eso es lo que cancelo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pasamos en limpio. 7a por i más 2n en el numerador y solamente un 5 en el denominador. Para el caso de suma y resta, también vamos a pensar en el procedimiento que empleamos para la suma y resta de fracciones numéricas, que se acuerdan que si tienen distinto denominador, lo que hacemos es obtener fracciones equivalentes con un mismo denominador. Ese denominador es el mínimo común múltiplo de los denominadores dados. Por lo tanto, se encuentra como el producto de los factores comunes y no comunes a su mayor exponente. Recordemos un ejemplo. Si tenemos esta suma o resta, factorizamos 20 y factorizamos 15. 20 es 5 por 2 al cuadrado. 15 es 5 por 3. En el denominador común que encontremos para transformar a cada una de ellas en fracciones equivalentes con ese nuevo denominador, vamos a tener que asegurarnos que sea múltiplo tanto de 20 como de 15. Por eso nos conviene pensar en los factores y, ¿se acuerdan que decíamos armarlo como si fuera un rompecabezas con los factores que forman a cada uno de estos números? Para que sea múltiplo de 20, tiene que estar formado por los factores de 20, 2 al cuadrado por 5. Para que sea múltiplo de 15, tiene que estar formado por los factores de 15, 3 por 5, sin repetir lo que ya hayamos escrito. Entonces, empezamos escribiendo. Para que sea múltiplo de 20, dijimos, necesito escribir 2 al cuadrado por 5. Para que sea múltiplo de 15, 5 por 3. El 5 ya lo acabo de escribir, no lo vuelvo a repetir, sino que simplemente con multiplicarlo por 3 ya encuentro que este número es 15 por 4. Al no repetir el 5 que ya estaba escrito, se acuerdan que es lo que obtenemos el mínimo como un múltiplo. Y bueno, y este número es 60. Entonces, luego lo que hacemos es, en este paso, ¿se acuerdan? Que es justamente el encontrar fracciones equivalentes a las dadas, pero de denominador 60. Por lo mismo que multiplico a 20, tengo que multiplicar al numerador 1. Fíjense que 20 es 2 al cuadrado por 5, está multiplicado por 3. Acá es fácil, pero fíjense que de esta manera es también muy sencillo verlo.
Por lo mismo que multipliqué abajo, tengo que multiplicar arriba. En el caso del 15, lo mismo. Por lo mismo que multipliqué abajo al 15, por 4, tengo que multiplicar al numerador. Y ahora simplemente sumamos en el numerador, suma de enteros da negativo, 25 sobre 60, y una vez que resolvemos la suma, si es posible, se simplifica. En este caso, fíjense que se puede simplificar por 5. No siempre es posible la simplificación después de sumar. Un ejemplo de expresiones algebraicas para sumarlas. Son estas dos, ¿no es cierto?, las que vamos a sumar. Empezamos siempre factorizando los denominadores. Fíjense que acá, al denominador de la primera fracción, podemos extraerle factor común 4x, que multiplica a 2 más otra x, ¿no es cierto? Recuerden, distribuyo acá, obtengo el primer denominador, más 1 sobre, vamos a trabajar con el segundo denominador. Fíjense que factor común no tiene, pero es un trinomio, así que puedo observar, a ver si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Controlo que estén los tres términos necesarios para el trinomio que sea un cuadrado perfecto. Acuérdense que dos de ellos tienen que ser cuadrados. X al cuadrado es un cuadrado de base X, 4 es un cuadrado de base 2, y siempre verifiquemos que el tercer término que queda es justito 2 por la primera base por la segunda, o sea, 2 por X, 4X, que efectivamente es el término que tenemos. Entonces, en lugar de este trinomio, podemos escribir 2 más X al cuadrado. Una vez que tenemos los denominadores factorizados, es como podemos empezar a armar el factor común, que es el nuevo denominador. En este caso, para que sea, siempre vamos a tener que escribir el primer factor completo, ¿no es cierto? El primer polinomio completo que esté en el denominador. 4x por 2 más x, todo esto sí o sí lo necesito para que sea múltiplo del primer denominador. Así que 4x por 2 más x. Ahora paso a evaluar la segunda fracción. Para que sea múltiplo de este denominador, tiene que aparecerme 2 más x al cuadrado. Nosotros recién escribimos 4x por 2 más x, un solo factor 2 más x. Así que lo único que hay que agregar es el cuadrado para que me aparezca el segundo denominador. Fíjense que ya al escribir esto es el segundo denominador multiplicado por 4x. Y es el primer denominador multiplicado por 2 más x. Por lo tanto, el común denominador, el mínimo común múltiplo, es el que tenemos escrito acá, para obtener los numeradores, como hicimos en este paso, ¿no es cierto? Por lo mismo que multiplicamos al primer denominador, multiplicamos al primer numerador, por lo mismo que multiplicamos al segundo denominador, multiplicamos al segundo numerador. Entonces, miremos, para escribir este nuevo denominador, al primer denominador lo multiplicamos por otra vez 2 más x, ¿de acuerdo? Entonces, por lo mismo multiplico al 5, 5 por 2 más x. Pasamos más a la segunda fracción. ¿Por cuánto multiplicamos a 2 más x al cuadrado para obtener el común denominador? Por 4x. Por lo mismo tenemos que multiplicar al 1. Una vez que tenemos esta expresión, lo que hacemos es resolver arriba la suma. Para eso, fíjense que separamos en términos. En el primer término hay una distributiva para resolver. Distribuimos. Multiplicamos por 5, nos queda 10 más 5x más el 4x. El denominador se mantiene factorizado hasta el final. Seguimos con el numerador. 10 más 9x. El denominador sigue factorizado. Si hubiese sido posible, en este último paso, factorizamos el numerador para observar si podemos hacer alguna simplificación. En este caso no es posible realizarlo. Y también siempre se controla, cuando se resuelven operaciones, el dominio de validez. Fíjense que lo controlamos en
el enunciado, digamos, en los polinomios o en las expresiones, mejor dicho, dadas. Conviene, en lugar de mirar esta primera, mirar donde ya están factorizadas, porque es mucho más fácil darnos cuenta, en forma de multiplicación, qué valores de x o de la variable que corresponda dan por resultado 0. Fíjense que acá si la x toma el valor 0, se anula el primer denominador. Si la x toma el valor menos 2, también se anula el primer denominador. Así que ni 0 ni menos 2 son valores posibles para la x. En el segundo caso, fíjense que es el mismo menos 2 el que anula el segundo denominador. Así que los valores de x que hay que sacar del dominio de validez son el 0 y el menos 2. Por lo tanto, expresamos el dominio de validez, son todos los reales menos el conjunto formado por menos 2 y 0. Fíjense que habíamos dicho que puede haber más de un valor numérico que haya que sacar de los reales en el dominio de validez. Para la multiplicación, también la regla es la misma que para la multiplicación de fracciones numéricas, es decir, se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí, y se acuerdan que dijimos, en el caso de los números, que en la multiplicación podíamos simplificar antes de resolver la multiplicación. Acá también, pero para eso vamos a necesitar entonces tener factorizados los numerador y denominador previamente de cada una de las fracciones, ¿no? De cada uno de los factores. Entonces, tenemos esta multiplicación, vamos a ir factorizando. Fíjense que el primer numerador no se puede factorizar, es el caso de una suma de cuadrados, no se factoriza. El primer denominador es un trinomio cuadrado perfecto, muy parecido al que factorizamos anteriormente, pero fíjense que el término del doble producto es negativo, por lo cual la diferencia va a ser que en vez de sumar, restamos las bases al cuadrado. El segundo numerador es una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. El segundo denominador podemos aplicar 2 veces diferencia de cuadrado porque son potencias cuartas, diferencia de potencias cuartas. Entonces, una primera diferencia de cuadrados nos quedaría x al cuadrado más 4 por x cuadrado menos 4. X cuadrado más 4 lo escribimos y en lugar de x cuadrado menos 4 volvemos a aplicar la diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. Y en la tercera fracción, fíjense que en el numerador lo que podemos es sacar factor común 4, que multiplica a x menos 2. En el denominador de la última fracción no se puede factorizar, ya está factorizado, son 2x. Entonces ahora nuevamente vamos a hacer todas las simplificaciones posibles. Fíjense que en la primera fracción no hace falta los paréntesis porque está escrito como fracción única. Si hubiésemos puesto una única raya de fracción, estaría entre paréntesis, pero el factor es x al cuadrado más 4 como tal, que lo podemos simplificar con este x cuadrado más 4 del denominador de la segunda fracción. X cuadrado menos 2, perdón, x menos 2, todo eso al cuadrado, o sea, 2 veces el factor x menos 2, fíjense que tenemos 2 factores arriba, entonces los 2 de arriba con el cuadrado de abajo. Después el factor x más 2, uno arriba y uno abajo, y en la última fracción el 4 de arriba con el 2 de abajo. Y luego pasamos en limpio lo que quedó, sin simplificar, ¿no es cierto? Y ese es el resultado de la multiplicación, que lo dejamos factorizado. Y también siempre evaluamos el dominio de validez. Recuerden que se evalúa de las fracciones dadas, pero que conviene mirarlo donde tenemos lo mismo, digamos, la misma expresión, pero factorizada, porque entonces nos damos cuenta más fácil que acá un 2 anula este factor. Acá fíjense que no hay ningún valor de la x que anule, x al cuadrado más 4, acuérdense, es un polinomio de raíces complejas, no tiene raíces reales. No tener raíces reales justamente tiene que ver con lo que decimos, no hay valores de x que lo anulen, que lo hagan 0.
Estos términos, fíjense, acá el -2 y acá el 2 positivo, así que como acá ya teníamos el 2 positivo, agregamos el 2 negativo, y por este factor el 0. Así que en definitiva, a los reales hay que sacarles el 2, el -2 y el 0. Recuerden siempre que el dominio de validez es un conjunto. Entonces la notación es de conjuntos, por eso es una diferencia entre R y el conjunto formado por el listadito de los valores que anulen los denominadores. Para la división, también parecido a la división entre fracciones numéricas, lo que se hace es resolver la multiplicación entre la primera fracción y la inversa de la segunda o de las que estén dividiendo. Entonces, para este ejemplo que tenemos acá, la división de estas dos fracciones, la primera va a quedar igual y tenemos que invertir la segunda. Y ahí multiplicar, pero ya sabemos que para multiplicar hay que factorizar, así que podemos hacer un primer paso en donde simplemente invirtamos la que esté dividiendo, o como está hecho acá, a la vez que invertimos la segunda fracción o la fracción que divide, también vamos a ir haciendo las factorizaciones. Entonces, en vez del primer numerador, acá está escrita su factorización, vuelve a ser una diferencia de 2 potencias a la cuarta, con lo cual podemos aplicar sucesivamente 2 veces el quinto caso. X al cuadrado más 9 por, y en lugar de poner x cuadrado menos 9, ya lo escribimos factorizado, x más 3 por x menos 3. En el denominador, quinto caso, x más 2 por x menos 2. Y fíjense que esta ya está invertida porque ya vamos a multiplicar x más 2 en el numerador y en el denominador vamos a escribir este polinomio factorizado. Fíjense que acá es posible factorizar por el primer caso. Recuerden que siempre conviene más porque eso nos permite después seguir factorizando más fácilmente. Así que en este cuatrinomio vemos que 2x es un factor en común. Lo extraemos y nos queda x a la 3 menos 3x cuadrado más 9x menos 27. Una vez que llegamos a este paso, observamos si a su vez puede seguir factorizándose. Supónganse que acá hubiésemos puesto en un primer momento x al cuadrado menos 9 y vamos a ver que faltaría esta factorización que acá ya está hecha directa. Y lo haríamos en el siguiente paso. Es lo mismo. En este caso, fíjense que arriba no hay más nada para factorizar. Abajo, en este factor, fíjense en este cuatrinomio, primero podríamos pensar en un cuatrinomio cubo perfecto, pero si ustedes empiezan a evaluar, ojo, porque recuerden que tienen que estar los 4 términos correspondientes. Y acá, a simple vista, uno podría pensar que es un un cubo de un binomio, pero si evaluamos término a término, si bien encontramos 2 cubos, uno de base x y el otro de base menos 3, cuando evaluamos estos otros 2 términos, que son los triples productos, no obtenemos lo que deberíamos. Después, si ustedes quieren, lo prueban escribiéndolo, pero fíjense que uno de esos términos tendría que ser 3 por la primera base, que es x, por la segunda base al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado, que es 9. O sea, 3 por 9, 27 por x, y ninguno de estos dos es 27x. Por lo tanto, ya lo descartamos. No se puede factorizar por cuarto caso. Nos queda probar si se puede factorizar por el segundo caso. Podemos agrupar en factores de igual número de términos. Entonces, factor común de igual número de términos. Entonces, fíjense que acá agrupamos los dos primeros, agrupamos los dos últimos. Entre los dos primeros podemos sacar x cuadrado de factor común, que multiplica x menos 3. Entre los dos últimos podemos sacar menos 3 o 9 o menos 9 como factor común. En este caso lo sacamos positivo, 9, que multiplica x menos 3. Y nos aparece como corresponde
x menos 3 como factor en común. Entonces, en el siguiente paso volvemos a repetir todo lo que queda igual. Recién acá trabajamos solo en esto, entonces en este paso primero copiábamos todo lo demás igual. Perdón, lo que no observamos acá es que ya habíamos visto, como ya estamos en multiplicación, ya vemos que hay un factor repetido, x más 2 se puede simplificar. Entonces en este paso, en donde factorizamos el del denominador, ya pasamos en limpio. Y ahora de este paso a este, copiamos todo lo que va a quedar igual y trabajamos en lo que falta, el paso que falta en este. Entonces, 2 por x por, y acá terminamos la factorización por el segundo caso. Saco x menos 3 como factor en común, x cuadrado más 9 es lo que nos queda. Ahí está terminada la factorización. X cuadrado más 9 vuelve a ser el caso de una suma de cuadrados, no se factoriza, x menos 3 es un polinomio primo, y observamos que x menos 3 se puede simplificar, y que x cuadrado más 9 se puede simplificar. Pasamos todo en limpio, fíjense que en el numerador nos quedó x más 3, en el denominador x menos 2 por 2x, y ese es el resultado final. También se evalúa el dominio de validez, que corresponde tanto en este paso como en este. Hay que evaluar los dos pasos. Fíjense que acá, de esta expresión, que conviene verla factorizada, el 2 y el menos 2 son los valores que anulan a este denominador, ya uno de ellos también anula este, pero una vez que invertimos, también tenemos que observar los otros valores que anulan al nuevo denominador que nos quedó. Nos conviene verlo factorizado, que lo tenemos acá. Veníamos diciendo que ya el 2 y el menos 2 los teníamos que sacar. Al ver el segundo factorizado, vemos que es el 0 también el que hay que sacar. Acá no hay quien anule, y acá el 3. Así que el 2, el menos 2, el 0 y el 3 son todos los valores que hay que sacar de los reales para el dominio de validez de esta última expresión. Estas operaciones pueden aparecer combinadas, como también las operaciones entre fracciones numéricas, y recuerden que siempre hay que respetar el orden de resolución, que lo dan paréntesis, corchetes o llave, o si no, la separación en términos. Y como siempre, estamos a disposición de cualquier otra consulta o necesidad de explicación que ustedes puedan tener de este o de cualquier otro de los temas. Recuerden también que de algunos de los conceptos que mencionamos en esta clase, teníamos clases anteriores en donde ya los habíamos trabajado.